Eh, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias esta tarde, Padre, porque estás con nosotros, Señor, porque te ha placido, Padre, que nos reunamos, personas que estamos tan distantes, Señor, pero en ti estamos cerca, Padre. Por favor, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe esta noche, en este momento que vamos a compartir tu palabra, Señor, que aprendamos de ella, Padre, y que todo lo que hablemos en esta noche, Señor, esté conforme a tu voluntad, esté conforme a tu palabra, Padre. Ponemos la vida de cada uno de los hermanos que estamos reunidos esta noche, Señor, y también así de nuestras familias, de nuestros hermanos y hermanas en la fe, Padre, para que tú los puedas bendecir, los puedas cuidar y los puedas tener siempre en el hueco de tu mano, Señor. Bendito eres sobre todo, Padre, bendito eres por ese amor que nos das, por esa misericordia, por ese perdón que nos muestras a diario, Señor. Bendito eres y ponemos este tiempo en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Pues me alegra muchísimo, de verdad que es muy agradable estar con ustedes reunidos, es algo muy lindo. Yo estoy muy contento de que nos podamos encontrar cada 15 días y tener nuestra clase. Sí, nosotros también. Así que, pues, Carmencita, si te parece bien, pues puedes comenzar tu exposición. Sí, comienzo. Estoy un poquito nerviosa, pero ahí voy. Es parte, no se ponen nerviosos, es que están enfermos o algo les pasa. Es verdad. Bueno, a mí me toca desarrollar la lección 5, que se enfoca en los libros de historia. En las lecciones anteriores pudimos ver los libros de la ley, que para recordarlos rapidito son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y en esta ocasión pues nos vamos a enfocar en los libros de historia, que como los podemos apreciar en la biblioteca de la Biblia que tenemos en nuestros libros. En nuestro libro, estos libros de historia son 12, son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Y en este momento nos vamos a centrar en estudiar los tres primeros, que es Josué, Jueces y Ruth. Y vamos a comenzar con el libro de Josué. Estos tres libros, antes de empezar con Josué, quiero señalar que estos tres libros narran la forma en cómo el pueblo de Israel heredó la tierra prometida. Más que todo eso es lo que narran, cómo vivieron ya estando en la tierra prometida, qué fue lo que hicieron, qué pasó con ellos. Y empezamos con el libro de Josué. El libro de Josué describe ese punto exacto de cuando el pueblo entra a la tierra. Si recordamos en las lecciones anteriores, nos quedamos justo en el momento en donde ya estaban por entrar. Ya habían pasado por el desierto, ya habían salido de la esclavitud de Egipto, habían sucedido muchas cosas. Moisés ya había muerto y deja un nuevo líder. Este líder es Josué. Él tenía la responsabilidad de llevar al pueblo a poseer esa tierra prometida. Y era una tarea que no iba a ser sencilla. ¿Por qué? Porque la tierra prometida no estaba vacía. Vivían otros pueblos allí diferentes al pueblo de Israel, pueblos con diferentes costumbres, pueblos que no se iban a salir, había que pelear con ellos para poder poseer esa tierra. Algo importante de Josué que podemos señalar y que nos puede ayudar a entender por qué fue que Dios lo eligió a él para ser el sucesor de Moisés. Dice la palabra que Josué tenía 85 años cuando él comenzó a ser el líder del pueblo de Israel, pero él había vivido en el tiempo donde estuvieron esclavos en Egipto. Supongo que era un muchacho él en ese entonces. También tuvo un liderazgo o tuvo actividades importantes en el peregrinaje junto a Moisés. Y algo que marca en la historia a Josué es que él fue uno de los espías que vino con una palabra de confianza. Todos ellos venían negativos al ver que en la tierra de Canaán habían enemigos, la gente era muy grande y no iban a poder, pero Josué no, él venía confiando en la promesa de Dios. Él les dijo: esta tierra es de ustedes, yo se la voy a dar, y en eso fue que Josué se enfocó y por eso él no tenía temor. Pero algo también muy importante es que cuando él empieza ese liderazgo,
como todos cuando comenzamos algo, como hoy, cuando nosotros comenzamos esta lección, de repente sentía temor, sentía miedo, de repente se veía débil, pero Dios en su gran misericordia le da palabras preciosas en Josué 1:5-9, donde le dice que nadie le va a poder hacer frente, porque así como había estado con Moisés, iba a estar con él, que se esforzara y fuera valiente para heredar esa tierra. Le volví a repetir otra vez que se esforzara y fuera muy, muy valiente para cuidar de hacer las cosas conforme a la ley que ya tenían, que se les había dado anteriormente, y que nunca se apartara de esa ley, porque esa ley era la que le iba a dar la fuerza, le iba a dar la guía para poseer esa tierra. Y una y otra vez más le decía que no temiera, que se esforzara, que no desmayara, porque Dios iba a estar con él, no lo iba a dejar solo. Entonces son palabras poderosas que recibió Josué y que lo llevó a tener esa victoria al poseer esa tierra prometida, al poder entrar y llevar a ese pueblo a poseer. Y sin más, pues nos pasamos al libro de Jueces, porque al terminar Josué, o sea, al llegar ya a sus últimos días, aún faltaba mucha tierra por poseer, no habían terminado. Entonces él reafirma a su pueblo esas palabras que le había dado Dios, y nuevamente él les hace ver al pueblo de Israel lo poderoso que había sido esa promesa que Dios le había dado, de que no temiera, y él le repite al pueblo. Esto lo encontramos en Josué 23:6, que le dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Pastor, disculpe, Carmencita, dice el hermano Tato si lo puede volver a conectar, es que perdió la llamada. Bueno, sí. Disculpa, Carmencita. Sí. Sigo. Siga. Sí. Bueno, entonces en los últimos días de Josué, él le reafirma al pueblo esta palabra poderosa que fue la que a él lo llevó a la victoria, y les vuelve a decir que se esfuercen y que Dios va a estar con ellos. Él ya partía, ya no quedaba nadie con ellos, así que el pueblo tenía que proseguir en poseer esa tierra, y él pues les armó con esa palabra hermosa que Dios le había dado. Y aquí es donde entramos entonces al periodo de los jueces. ¿Cómo fue que ellos vinieron a tener esa relevancia en este momento? El libro de Jueces relata específicamente la historia de Israel después de la muerte de Josué. El pueblo ya no tenía un líder, y a pesar de que Josué y Dios y todos los líderes anteriores les habían advertido muchas cosas, y principalmente el no adorar o no adaptar esas costumbres que habían en Canaán por esos otros pueblos que habitaban ahí, a pesar de las advertencias que se le dieron, pues ellos desobedecieron, ¿verdad? Su humanidad, su debilidad los llevó a desobedecer esta ley, a vivir conforme a sus deseos, conforme a su voluntad, a olvidarse de ese pacto que habían recibido en el monte Sinaí, cuando Dios les dice que Él va a ser su rey y ellos van a ser su pueblo, ¿verdad? Ellos se olvidaron de todo eso y se apartaron de la buena enseñanza que Dios les había dado y de las promesas, y bueno, lo olvidaron. Y lo más triste es que adaptaron, ¿verdad?, las costumbres que habían en ese pueblo, empezaron a servir a dioses como lo que menciona el libro, que son Baal y Astarot, bueno, que dioses que supuestamente para la fertilidad, para la riqueza y todo ese montón de cosas, y ellos empezaron a confiar más en estos dioses que en su verdadero Dios, ¿verdad?, en Jehová de los ejércitos. Y bueno, todo esto pues a Dios le molestó, Él no le agradó eso, porque Él no comparte su gloria ni su adoración con nadie, ¿verdad? Y los dejó a ellos que sufrieran las consecuencias de toda esta desobediencia. Sin embargo, ese no era el propósito de Dios, no era el propósito dejarlos que ellos murieran en esa tierra
y que no lograran ver la promesa que Él les había hecho, así que los rescata y ahí es donde entra esta historia de los jueces. Él levanta jueces para que los pudieran guiar porque era un pueblo que no tenía guía, así que vivían como cada quien quería. Y entonces Él levantó jueces, dice que hubieron aproximadamente como 12 jueces en ese periodo. Estuvo entre algunos de ellos Gedeón, Abimelech, Jefté, Sansón, Débora, Barak, entre otros, ¿verdad? Y dos de ellos que nos muestra la lección, que fueron muy importantes, fue Gedeón y Sansón, y que conocemos la mayoría la historia, y si no las podemos leer en los capítulos que nos muestra la lección, ¿verdad? Si queremos saber más de ellos. Y algo importante de los jueces es que dice que el Espíritu de Dios venía sobre ellos para hacer una tarea específica. No era para gobernar toda la nación, sino que para gobernar quizás a un grupo local y para hacer una actividad específica, ¿verdad? Y bueno, en resumen, nosotros de este libro podemos apreciar que narra la debilidad del pueblo de Israel, muchas derrotas, ya no veían a Dios como su rey, empezaron a exigir a un rey, el pueblo se dividió en tribus y hubieron muchas cosas que sucedieron en este periodo de los jueces, ¿verdad? Y vemos a un pueblo que entró a la tierra prometida, pero que fracasó al tomar la posesión de ella por su debilidad, y quizás esta sea algo que yo quisiera ponerlo en el momento de discutir, porque ellos entraron a la tierra prometida, pero fracasaron en poseerlas, tuvieron muchas luchas, ¿verdad? Entonces, de repente eso lo podemos discutir después. Y finalmente entra la historia de Ruth, que Ruth fue también algo que sucedió en el periodo de los jueces. Y bueno, es una historia corta, como todos la conocemos, pero muy importante. Yo pienso que es como la otra cara de lo que se venía viendo del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era un pueblo que tenía un Dios verdadero, que lo servía, pero que lo dejó a un lado y siguió a otros. Y Ruth fue al revés. Ruth venía de costumbres que no eran buenas, que adoraba a dioses falsos, pero conoció al verdadero Dios y decidió seguirlo. Entonces vemos esa otra cara, ¿verdad? De aquellos que no están dentro del pueblo, pero que Dios los escoge y los trae a formar parte de su pueblo. Y lo importante de la historia de Ruth, aparte de esa pasión, y de Noemí, que creo que jugó algo muy importante porque para que la nuera quisiera estar con ella, fue porque vio algo en Noemí, vio quizás esa adoración que tenía ella a Dios y creyó en ese Dios, ¿verdad? A través de ella. Entonces fue algo que muy importante de Noemí. Pero al final de la historia de Ruth, pues vemos que ella fue la tatarabuela del rey David y por lo tanto pues viene siendo antecesora de Jesucristo, ¿verdad? Entonces vemos también cómo ella forma parte de una persona que no es del linaje escogido, que no es del pueblo, cómo viene a formar parte de esta historia que cambió la vida de todos nosotros, ¿verdad? Y bueno, creo que eso es todo, no sé si voy bien o agrego más. Me parece muy bien, excelente. Démosle un aplauso a Carmencita, por favor. Muy bien, un súper excelente resumen de esa lección. Entonces, no sé qué comentarios hay. Por ejemplo, me gustaría el tema de la sucesión, ¿no? Esto no lo vimos en la clase con los otros hermanos el sábado, pero es un tema muy, muy interesante. Dice que Moisés murió. Le tocó al pobre Josué. Sí. Y ese es un tema de que Dios nos va dando a todos como esta situación de que los líderes que Él ha establecido van delegando y nosotros mismos tenemos que ir delegando. Y esas nuevas generaciones tienen unos retos muy fuertes. Me gustaría algunos comentarios en ese tema. Señor Barrero, yo quiero participar diciendo pues que... ¿Ponete acá, Manuel? No, ahí está bien. Sí, ahí está bien. Dale, sí. Sí, quiero continuar diciendo pues que este personaje de Josué
aun cuando él anduvo y era su brazo derecho de Moisés, llegó un momento que a Timorato le dio miedo y él aprendió bastante de Moisés. Sin embargo, allí nos está a nosotros en lo espiritual que, aunque muchas veces recibimos enseñanzas, pero no capitalizamos esa forma como Dios quiere que nosotros trabajemos para Él. Entonces, en las conferencias de Colombia fue una de las cosas grandes que yo aprendí, que no debemos pensar cómo le voy a servir yo a Dios, sino que qué es lo que quiere Él de mí. Entonces Josué fue adaptándose poco a poco y después ya en su despedida se nota que él comprendió exactamente qué era lo que Dios quería que él hiciera, ¿verdad?, por su pueblo. Incluso hizo las asignaciones a las tribus en medio del fragor de la guerra. Eso es admirable cuando nosotros luchamos en el pecado, contra el pecado. Yo le decía a mi esposa que cuando estábamos estudiando que en la lucha uno debe estar firme en la fe, porque Dios quiere que seamos más que vencedores. Y en eso consiste sacar a los cananitas del pecado, quitar de nuestro cuerpo el pecado y a asignarnos a esa tierra prometida que es la vida eterna a través de la gracia del Señor Jesús. Gracias. Muy bien, muy bien. Otros comentarios. Si me permite, Héctor, por ahí lo que quería compartir en este pasaje, un poco lo que he estado pensando, es en dirección a lo que tiene que ver a veces las sucesiones con el discipulado. Y creo que tenemos que tener claro que como discípulos de Cristo, todos en algún sentido tenemos padres espirituales, y también debemos ser conscientes que tenemos que tener hijos espirituales. Creo que parte del llamado de Dios es a vivir bajo esos padres y también a dejar hijos espirituales, ¿no? Y un poco, como decía, el parte de un discípulo que camina y que sigue a Cristo es estar en cierta medida vaciándose en otros, ¿no? Otros que llegado el momento Dios le indicará, bueno, el lugar y la posición a seguir, ¿no? Pero sí debemos estar atentos a en alguna manera, ayudar a esta capacitación de otros, que a veces no es solo una capacitación desde lo teórico o doctrinal, sino una capacitación de vida, ¿no? El desafío que tenemos es vivir al lado de otros, que vean el cristianismo que realmente vivimos, como nosotros también lo fuimos aprendiendo de otras personas, ¿no? Si es que hemos tenido esa bendición, ¿no? Así es. Sí, en el caso de Julio, él tuvo esa transición y fue una transición que es un ejemplo para todos nosotros. Y en el caso mío, igual, yo llegué muy joven a la iglesia y tuve mis pastores aquí en Colombia, y lo que yo nunca me imaginaba, jamás me imaginé, es que llegara el momento en que uno tuviera que afrontar, estar al frente de cosas, y eso produce cierto temor, ¿no? Que si uno va a dar la medida o no, pero es muy lindo ver este ejemplo. La escritura dice bien claro, y Moisés murió, es decir, las personas no están para siempre, no importa cuán grandes sean, cuán maravillosas sean y cuán extraordinarios sean, van a morir, y otros van a tener que tomar el liderazgo, aunque no sean tan grandes, no sean tan importantes, de pronto tengan más debilidades, no sé, pero el asunto es que nosotros siempre tenemos que tener en mente, como dice Julio, siempre tenemos que tener discípulos y darnos cuenta qué niños vienen en la iglesia, qué jóvenes vienen en la iglesia, y pedirle a Dios que nos guíe en cómo guiar a esas personas, porque Dios los puede usar poderosamente en el futuro. Sí. ¿Otros comentarios? Sí, en el caso del ejemplo del libro de Josué, miro marcado lo que la lección muestra en cuanto al pasaje de Josué 1.9, que nos manda que se esfuerce, que sea valiente, que no tema, no desmaye.
y que Él le ofrece una presencia continua. Y es un mensaje de ánimo, como estábamos hablando del tema de la sucesión, como parte de lo grupal, de la discusión grupal, un mensaje de ánimo en una ocasión, en un momento que genera temor, que puede generar inseguridad, pero Dios mismo le ofrece la presencia divina, la presencia de Él en todo momento. Y lo importante aquí es ver cómo Josué va avanzando en fe, va dando los pasos necesarios y Dios le va confirmando y reconfirmando que está con él. Es algo realmente que tenemos que tomarlo en consideración y saber de que Dios está con nosotros, ¿verdad? Que pueden ser situaciones que nos generen temor, pero Él está con nosotros y con eso pues nosotros tenemos que llenarnos y realmente encontrar seguridad y tranquilidad en Él. Muy buen comentario, sí, muy buen comentario. Muy bien, bueno, Carmencita, puedes continuar con la siguiente lección. Sí, la 5B sigue hablando de los libros de historia, pero vamos a enfocarnos en los siguientes 6, que son Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, que nos hablan más que todo del auge y la decadencia de los reyes. Y que nos menciona también de que estos libros se desarrollaron en dos partes. Fue en la parte del periodo de los reyes y en el periodo del exilio, ¿verdad? Entonces nos muestra un poco cómo fueron esos sucesos. Y para esto nos vamos a guiar nuevamente con la línea de tiempo, porque es muy importante ubicar cuándo fue que sucedieron estos acontecimientos. Eso. Y si nos vamos a la página 57 vemos la línea de tiempo que están los tres periodos, el periodo de los jueces, el periodo de los reyes y el periodo del exilio. Todo esto sucedió antes de Cristo y está narrado en el Antiguo Testamento, todo lo que está a la izquierda. Y vemos que el periodo de los jueces fue en los años 1400, 1050 antes de Cristo y fue lo que sucedió, todo lo sucedido con Josué, con jueces y con Ruth. El periodo de los reyes fue en los años 1050 y 600 antes de Cristo y fueron todos los acontecimientos que pasaron en Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Y finalmente el periodo del exilio, que fue en los años 600 y 400 antes de Cristo y están narrados en Esdras, Nehemías y Esther. Y ya vemos cómo nos vamos acercando a ese momento crucial, ¿verdad? Que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vemos pues que estos tres periodos sucedieron durante estos años, 1400 y 400 antes de Cristo. Y bueno, vamos a entrar entonces con el periodo de los jueces, que fue lo que pasó ahí. El último juez que pasó en ese momento fue Samuel. Y todo su relato, cómo fue que llegó él a ser juez, toda su historia la encontramos en Primera y Segunda de Samuel y podemos ver en él que él fue un gran líder, con mucha humildad y que se caracterizaba por ciertas cosas y esas cosas son que él siempre estaba presto a escuchar a Dios. Eso lo vemos que desde pequeño, ¿verdad? Él escuchaba la voz de Dios y cuando logró identificar que era él, nunca se apartó, siempre estaba presto a escuchar cuando Dios le hablaba. También era un hombre que rogaba siempre por su pueblo, que siempre estaba pendiente de su pueblo y le pedía a Dios por él, nunca cesaba de orar y en uno de sus pasajes dice que nunca lo vas a dejar de ser, ¿verdad? Y una cosa importante era su obediencia, él siempre obedeció a Dios, aunque hubieran ciertas cosas que no le gustaran, él siempre obedecía a Dios. Y algo importante de Samuel que fue que aparte de ser el último juez, también fue el primero de los profetas, ¿verdad? Fue quien ungió al rey Saúl como primer rey de Israel y luego a David como sucesor. Y fue parte importante en esa transición del pueblo, ¿verdad? De pasar de ser en cierta forma gobernados por jueces o guiados por jueces, mejor dicho, a pasar ahora a los reyes, a la monarquía, ¿verdad? A esa forma de gobierno.
Y aquí pues vamos a entrar ya al periodo de los reyes, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que surgió esto de los reyes? Y fue pues por lo mismo, ¿verdad? Que el pueblo estaba desorientado por resultado de su desobediencia. Ellos ya quizás su pecado les impedía acercarse a Dios, reconocerlo a Dios, y siempre andaban buscando a otros que los acercara a Dios, y no iban ellos directamente. Y entonces empezaron a exigir a un rey, querían que alguien los dirigiera como nación. De repente ya empezaron a sentir eso, que ya no querían estar divididos o desordenados, y por eso exigían tanto. Y Samuel pues no estaba contento con esa demanda. ¿Por qué? Porque Samuel sí reconocía a Dios como su rey. Él sí reconocía que el pueblo tenía un rey, y que era un rey que les daba la guía perfecta, pero el pueblo no, solamente él, por esas características que mencionamos antes, era que lograba ver a su rey. Pero aún así pues obedeció a Dios, porque Dios accedió a la petición del pueblo de darles un rey, y escogió a Saúl y le instruyó a Samuel para que lo ungiera como el primer rey de Israel. Pero aún así, aunque el pueblo tuviera un rey, eso no quería decir que ya Dios se hacía a un lado. No, él seguía siendo el rey y sobre Saúl, y Saúl tenía que obedecerle, como lo habían hecho los líderes anteriores. Tenía que apegarse a los mandatos que ya Dios había establecido, tenía que seguir el pacto, tenía que obedecerlo, todo lo que Dios había mandado ya, que había dado a través de su ley. Saúl tenía que seguirlo, pero él se engrandeció, él se sintió con poder, se puso orgulloso, y bueno, ahí es donde empieza otra vez a la debilidad del pueblo, y otra vez a fracasar, otra vez a tener derrotas, porque nuevamente se separan de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y aquí empezamos hablando de su rey de su pueblo, Saúl. Él es el que se aleja de la voluntad de Dios y empieza a hacer lo que él le placía, ¿verdad? Y a causa de eso, pues vemos en primera de Samuel 15:26 que Dios le da una palabra a Saúl, y le dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Si Saúl continuaba siendo rey y seguía gobernando al pueblo de la forma en que lo venía haciendo, alcanzar la promesa que Dios tenía para su pueblo iba a ser más complicada. Así que Dios decidió decir: hasta aquí, ya no más, te desecho como rey, porque ya él se apartó totalmente de la voluntad de Dios, de esa dirección que Dios le estaba dando para llevar a su pueblo al cumplimiento de su promesa, ¿verdad? Entonces le dice: hasta aquí no más. Y bueno, unge después a su sucesor, que fue el rey David. Sin embargo, nos dice la historia que no fue inmediatamente. David era un joven, estaba pequeño, tenía 15 años, le faltaba mucho todavía para poder llegar a ser el rey de esa nación que de repente ya se había descontrolado y no iba a ser tan fácil gobernar. Y dice que David esperó 15 años antes de subir al trono, pero esos 15 años no fueron en vano. Dios lo preparó de una manera espectacular para que él llegara a ser el rey que nosotros conocemos el día de hoy, que llegara a ser ese rey que gobernó bien a su pueblo, ¿verdad? Lo preparó. Y lo bonito es que en cada etapa de David vemos que él aprendía de todo. Por ejemplo, en su trabajo de cuidar ovejas, él siempre lo relacionaba con Dios, ¿verdad? Y vemos cómo escribió varios salmos durante ese periodo que él estuvo cuidando ovejas, y vemos el Salmo 23, cómo compara a Dios con ese buen pastor, ¿verdad? Y de ahí pues vemos muchos relatos del rey David, previo a ser el rey David, muchos relatos, muchas cosas, dificultades que él tuvo que pasar, persecución, fue aprendido por filisteos, tuvo que huir de su tierra, de su familia. Fue un tiempo muy difícil, bastante difícil, pero a pesar de eso, él siguió con su don de escribir, ¿verdad? Y nos dejan muchos de esos salmos que nosotros ahora leemos fueron escritos durante ese tiempo difícil de David.
Pero algo que sucedió en este tiempo tan duro, tan difícil, en estos 15 años, algo poderoso que sucedió en la vida de David fue que él, a través de todas estas circunstancias, él fortaleció su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque él veía cómo Dios obraba en su vida. Y hay un pasaje muy bonito que nos muestra la lección, que es el Salmo 56:3, que dice que en el día que temo, yo en ti confío. Entonces es una declaración tan bonita, ¿verdad?, que pudo haber hecho él en cada momento difícil que pasó. Él decía, estoy temeroso porque me están persiguiendo, pero yo en ti confío, Señor. Y vio los resultados de esa confianza en Dios, y por eso siguió, nunca rechazó ser el rey de Israel, ¿verdad? A pesar de que pudo haberlo hecho, ¿verdad? Pudo haberse perdido en esos 15 años y no volver. Él siempre se confió en Dios, confió en su promesa. Y vemos pues finalmente que él llegó a ser rey. Y esa promesa que Dios le da en 2 de Samuel 7:16 dice que será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, ¿verdad? Y vemos que esa promesa al día de hoy se ha cumplido, ¿verdad? Su trono está establecido a través de Jesucristo. Y bueno, él tuvo muchas victorias, fue un gran ejemplo, hasta el día de hoy lo tomamos como ejemplo, como un gran líder, como un gran rey, pero como todos los que hemos leído, como nosotros, tenía sus debilidades y tuvo que luchar con esas debilidades, y una de ellas, y que le llevó a pasar otro tiempo difícil, aún siendo rey, fue ese deseo que tenía por las mujeres, ¿verdad? Y que eso le desataba otros problemas, como ser la mentira. Él tuvo que mentir para querer tener una mujer, mató, entró en adulterio, y él vivió las consecuencias de esos errores, vio cómo su familia se desintegró, cómo sus hijos se peleaban unos con otros, cómo unos murieron, cómo otros querían incluso quitarle su reino. Sufrió mucho, pero a pesar de eso, a pesar de que él era un hombre que tenía esa debilidad, seguía confiando en Dios, reconocía su pecado, se humillaba ante Dios y pedía perdón, pedía socorro, y volvía a levantarse, y vemos en los relatos de su historia esa lucha que él tenía interna para salir adelante. Vemos que él nunca se quedó derrotado, nunca se apartó de Dios, a pesar de eso, que ahora vemos en nuestras vidas, vemos eso, que a veces nos apartamos de seguir a Dios porque cometemos pecados, porque cometemos errores, y nos enfocamos más en eso que en las promesas que Dios nos ha dado, de decirnos que Él nos va a salvar, porque es algo también que hemos visto en estas lecciones, que el pueblo no puede hacer nada por sí solo. Vimos al pueblo de Israel que no pudo salir adelante solo, tuvo Dios que intervenir a través de jueces, a través de reyes, para que el pueblo pudiera salir. Y vemos eso, pues, esa gran lección de que no estamos solos y que tampoco podemos solos, necesitamos de alguien. Y fue algo que el rey David nos dejó, esa confianza en ese alguien. Él confiaba en sus promesas, en el perdón, en la misericordia de Dios, y eso fue lo que le ayudó a seguir adelante. Creo que ya terminé. Sí. Sí, perfecto, muy bien, me parece excelente. Creo que le habíamos dado el aplauso muy temprano, era en este momento el aplauso. Muchas gracias, Carlos. Sí. Bueno, entonces sí, comentarios, ha sido una exposición muy concreta, siguiendo Pastor, la línea de la lección, siguiendo las escrituras. Me ha parecido muy buena la presentación. Pero Pastor, solo quiero apuntar a algo. Mientras que ella exponía. Pastor, solo quiero decir algo rapidito. En la lección terminaba aquí, pero mencionaba que íbamos a estudiar también primera y segunda de Crónicas, pero supongo que es porque es como ese detalle cronológico de todos estos acontecimientos que pasaron anteriormente, de los reyes, de los jueces, de los profetas, ¿verdad? Eso es lo que enfoca primera y segunda de Crónica, aunque se enfoca más también en ese ministerio sacerdotal, porque da mucho énfasis en lo que hicieron los levitas, en la construcción del templo, en el pacto de Dios. Entonces creo que eso es lo bonito del libro de Crónicas también, ¿verdad? Porque una vez se lo mira muy repetitivo, pero no, tiene siempre su punto de
importante, ¿verdad? Y yo veo que fue eso, que se enfocó más en lo sacerdotal del pueblo de Israel. Sí, como tú lo dijiste al comienzo y está aquí en la lección, los libros tienen un contexto. El de Samuel es una transición entre los periodos de los jueces al periodo de los reyes, y luego el establecimiento y auge del reino de Israel con los reyes, y luego el declive de la nación, que lo llevó finalmente al cautiverio, ¿no? Sí. Pero más adelante los van a explicar mejor en otras lecciones más adelante. Muy bien, comentarios, Carlitos, Joel, Arsenia, comentarios. Yo quiero comentar algo sobre del rey David, que el rey David es algo tan fabuloso, cuando habla ahí de que él confiaba en Dios, aquí en el Salmo 56:3 dice: en el día que temo yo, en ti confío, en Dios alabaré tu palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Entonces nosotros, viendo estos versículos tan preciosos, si tenemos dificultades, tenemos problemas, siempre tenemos que confiar en Dios, porque Él es el que nos va a sacar de todo problema, de toda dificultad. Entonces siempre tenemos que tener pendiente, recordarnos de estos versículos de los salmos que son tan importantes, recordarlos ahí, memorizarlos si es posible. Dice: en el día que temo, en ti confío. Entonces debemos de siempre estar confiando que Dios va a hacer todos los problemas que nosotros tengamos, Él nos va a sacar de ahí. Muy bien. ¿Otro comentario? Sí, señor Guerrero, yo quiero resaltar ahí la acción de rey David. A mí me ha llamado siempre poderosa la atención esa línea con Jesucristo. Jesucristo, el pastor de ovejas. David también fue pastor de ovejas. Jesucristo, amante, abnegado de sus hermanos, de sus hijos. El rey David cuidaba, aunque lo adversaban, él amaba a sus hijos, aunque tenía problemas de celos con el reino, con los hijos, Absalón y todos esos. Él siempre los andaba protegiendo, los andaba cuidando. Entonces, nosotros debemos aprender esto, porque cuando nos toca la prédica, la gente cree que el Viejo Testamento es una cosa y el Nuevo Testamento es otra. Pero la verdad es que es la conducción hacia un punto central, que es Jesucristo. Nada sucede por casualidad, todo Dios lo tiene ya fríamente calculado, de que lo que se dio tanto con los jueces, la transición esa y la de los reyes, va a culminar con Jesucristo, ¿verdad? Ahí es donde debemos estar siempre firmes en nuestra fe y nuestro amor en las enseñanzas. Solamente. Muy bien. Tal vez comentar, pastor, que me sorprende ese amor que Dios manifiesta para con sus hijos, a pesar de que nosotros siempre encontramos cualquier elemento de sustitución de ese amor de Dios. Ya tanto en el periodo de los jueces como en el periodo de los reyes, las grandes manifestaciones de las actitudes del pueblo de Israel en ese entonces era ese desdén por tener otros dioses, y era una forma de vida que, a pesar de la insistencia tanto de Josué, tanto del mismo Samuel, porque cuando Samuel habla le plantea lo que Dios ha decidido hacer con el rey Saúl, es a partir de una aberración espiritual que hizo Saúl. Es decir, él consultaba adivinos para su bienestar. Entonces, ese tipo de cosas es algo que el mismo libro de texto hace una pregunta y como que me confronta cuando decía, ¿y qué hacen hoy en día las sociedades modernas en esa búsqueda de otros dioses? Y yo eso me siento confrontado, porque es muy común siempre darle lugar a otros deseos, a otras interpretaciones, a otros dioses, que al Dios supremo, a esa soberanía
de Dios en sí. Yo no sé, lanzo esto en el debate para que podamos conversar también. Sí, sí, definitivamente. Julio. Yo estaba pensando por ahí, a ver si puedo seguir un poquito la línea de Carlos que comentaba el tema de la idolatría, pero me llamó mucho en el punto 20, donde habla que David pasó varios años en el desierto, ¿no? Y cuando leía esto, empecé a reflexionar sobre el tema del desierto, que a veces es un tema que he visto mucha constancia en las Escrituras. Si uno piensa, no solo David fue llevado al desierto, sino que Moisés fue llevado al desierto, Abraham estuvo en el desierto, en cierto sentido Jesús estuvo en el desierto, José pasó un desierto en su vida. Y al decir desierto, no estoy diciendo que estas personas solo fueron a un desierto físico, ¿no? Sino que yo creo que en la vida del cristiano también Dios a veces permite desiertos. Y el desierto tal vez se transforme, ya que nosotros tenemos que tomar ejemplo de lo que estamos estudiando, en que Dios a veces permite esos desiertos porque permite tiempos de soledad, de abandono, de sequía, de falta de cosas, de falta de recursos. El desierto también tiene que ver con sufrir temperaturas extremas y que en síntesis es sufrir presión, ¿no? Sí. Uno ve que Israel estuvo en el desierto, ve que en el Apocalipsis la iglesia es llevada al desierto, y lo que me quedé pensando mucho es que, aprendiendo también lo que nos decía Josué, que debemos ser valientes y esforzados, eso quiere decir que si bien tenemos que esperar en Dios, tenemos que aprender a ser valientes, creo, en esos desiertos que hay en nuestra vida, ¿no? Y que seguramente si somos hijos de Dios van a venir también, ¿no? Así que un poquito me quedé pensando eso, y que Dios permite a veces esos desiertos, por un lado, para aprender a confiar en Él, y segundo, como decía Carlos, para tal vez sacar la idolatría de nosotros. Así como Dios nos saca a Israel de Egipto, el trabajo que luego hace Dios cuando nos lleva al desierto es sacar a Egipto de dentro de nosotros. Así es. Sí, muy buen pensamiento ese, Julio. Excelente, sí, de verdad que sí. Yo pienso que todos de alguna manera hemos experimentado algún desierto en nuestra vida, en un sentido como de abandono y de no saber hacia dónde nos dirigimos y qué quiere hacer Dios con nosotros. Nos encontramos a veces como perdidos y tenemos que arrodillarnos y buscar a Dios y clamar y pedir hasta que Dios nos da claridad. Me parece muy interesante que tantos hombres de Dios hayan pasado por el desierto. Sí. Si me permitís, simplemente yo lo que te digo estos días, estaba agradeciendo a Dios de poder estar en el grupo con ustedes, porque ha sido una motivación para repasar versículos de memoria, ¿no? Sí. Y por ejemplo, recordaba de Jesús 9, que es bueno tenerlo siempre presente, ¿no? Que realmente anima y nos ayuda a entender qué está haciendo Dios. Así es. Muy buen tema. Ese es un tema para un sermón. Sí. ¿No les parece? Sí. El tema del desierto en nuestra vida es un tema de sermón, ¿no? Muy bueno. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Sí, señor Barrero. Yo solo quiero aportar eso del desierto. En Isaías, pues, él habla que como raíz seca surge en el desierto cuando se refiere a Jesucristo. En ese momento él está simbolizando el desierto como el pecado. Jesucristo surge en medio del pecado para redimir a su pueblo. Entonces el desierto significa sufrimiento, significa vencer esa sed, esa sequía, esas tentaciones y todo lo demás. Jesucristo fue llevado al desierto, ¿verdad? Entonces significa que hay que vencer al pecado. Entonces Isaías lo dice un tiempo grande antes de la aparición de Jesucristo. Entonces lo que dice el hermano Julio, correcto, el desierto siempre significa sacrificios, muchos quebrantos, ¿verdad? Pero en Isaías lo enfoca a Jesucristo como la raíz seca, seca por la sequedad, por la idolatría y por todos
los desmanes que hacemos, no solo los israelitas, todos, y estamos metidos en ese desierto del pecado, ¿verdad? Y surgimos ahí como el ave, como el águila, que surge y vuela, ¿verdad? Entonces yo solo quería hacer acotamientos sobre el desierto del pecado. Gracias. Excelente, cierto. Sí, a veces lo que pasa es que cuando uno, como persona, como cristiano, está en el desierto, no sabe, no se da cuenta muchas veces de que está pasando por un desierto y a veces se siente realmente abandonado. No es tan fácil decir, esto es un desierto, tranquilo, todo lo que tengo que hacer es luchar y ya esto yo lo voy a salir adelante, ¿no? A veces las personas entran en verdaderas depresiones, en verdadero sentido de abandono, en verdaderas luchas espirituales, en sentido de soledad, y no es nada fácil. En esos momentos uno no lo ve con claridad. Es solo cuando uno pasa, solo cuando todo pasa, que uno dice, estaba en un desierto, y uno se da cuenta que Dios lo ha sacado a uno de ahí. Pero en medio del desierto uno a veces no ve esperanza, uno a veces no ve futuro, a veces es una prueba enorme. Y me imagino que David tuvo esos tiempos difíciles, complejos, de no saber por qué Saúl lo perseguía tanto y tantas veces en peligro su vida, ¿no? Así que muy buen tema.